llenarme de ti. Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo. Quiero vivir pegado a ti, mi amigo. Quiero vivir pegado aquí contigo. Quiero vivir pegado a ti. 16 minutos pasan de las 2 de la tarde, 23 grados la temperatura sobre toda la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Estamos caminando los primeros minutos aquí por On Radio de Yo Quiero Verte. Le voy a dar la bienvenida a nuestra primera invitada, y no casualmente nuestra primera invitada aquí en On Radio, sino haber sido nuestra primera invitada en este proyecto de Yo Quiero Verte, recordaba. Alguien que es una verdadera precursora, una misionera en la ciudad de cuestiones sociales y comunitarias, sin lugar a dudas. Se llama Paula Torres, seguramente la habrás visto con Viviana Canosa, ha estado también en grandes radios trabajando, trabaja también en Canal Orbe, va misionando despacito para transformar la realidad y mostrarte a vos también historias que van transformando la realidad en la que vos vivís, en la que vos transitás y caminás. Bueno, Paula, la verdad que nos hace un verdadero honor de venir aquí, de estar aquí presente con nosotros. La verdad que es una enorme alegría. Por favor, me encanta, quiero felicitarlos, esta nueva etapa, ya la que vienen transitando, con tanto sostenimiento, convicción y ganas de transformar, como dicen ustedes, ese metro cuadrado que está al alcance de cada uno de nosotros. Y bueno, y Juan de la primera hora era un niño y ya estábamos en aquella radio, en Radio 10, viviendo experiencias inolvidables. Inolvidables, sin lugar a dudas. Sí. Así que felicitaciones a ustedes. En un ratito vamos a estar hablando con Paula, vamos a hablar un poco de su vocación, de su trabajo diario y de cómo va trabajando y cómo va viendo también el movimiento de solidaridad aquí en la Argentina. Perfecto. Te vamos a sumar a una nota que vamos a hacer ahora, Paula, que de alguien que vos seguramente conocés. Muchísimo. La quiero muchísimo, la admiro. Porque ustedes saben que la vida en general y las historias de cada uno de nosotros en particular consiste en encontrarnos, en el encuentro. Algunos por ahí son agradables, otros por ahí parecen serlo, y de pronto nos tropezamos con el horror, ¿no? Entonces por ahí nos preguntamos, ¿por qué nos encontramos con esto, con el horror, ¿no? Cuando esto sucede, muchas veces indagamos qué está sucediendo en nuestro interior y nos lleva a conectarnos con esa persona que nos va consumiendo, que nos va limitando y nos va depredando, como dice la autora de este libro con el que vamos a hablar en su obra. Y nos habla del enemigo íntimo, ¿no? Y la pregunta es cómo vamos desentrañando las causas que nos conducen una y otra vez a estas relaciones agobiantes con las que muchas veces nos cruzamos a diario. Gabriela Arias Uriburu, no hace falta que la presentemos, es una persona que todos la conocemos por su enorme lucha a lo largo de su vida. Intenta y viene realizando un extenso trabajo en el que nos va proponiendo como eje de labor personal el sanar los vínculos, muchas veces esos vínculos que no podemos sanar, que nos van enfermando, ¿no? Van siendo una verdadera mochila para cada uno de nosotros. Y en este libro ella contiene uno de sus talleres más emblemáticos, que es la cita con el depredador. Gabriela nos atiende en esta tarde de sábado en On Radio y le doy la bienvenida a Yo Quiero Verte. Gabriela, muy buenas tardes. Juan Carlos Raggi te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Paulita, ¿cómo estás? Paula, ahí te está escuchando. Ahí, espera que justo no está con los auriculares, Paula. Bueno. Ahí te está saludando. Ahí. Te estaba saludando, Paula, ahí, Gabriela. Sí. Beso enorme, Gaby. Beso acá estoy enorme. con los chicos que están Qué admirados divino. ya con tu nuevo enemigo íntimo. Sí, sí. Primero que nada, felicitaciones, Gabriela, por este nuevo libro, ¿no? Que está basado en un taller que se ha convertido emblemático en tu vida y en tu trabajo, que es Cita con el Depredador. Así es, porque bueno, cuando sufrimos algún tipo de violencia y nos convertimos en la víctima de ese suceso, ahí hay un llamado a encontrarnos con nuestra propia depredación. Es, digamos, es tal vez la parte del libro taller más difícil de asumir, que eso que tenemos enfrente está oculto dentro de nosotros. Y algo todavía mucho más grande que cuando empezamos a hacer la búsqueda y empezamos a tomar contacto con esa depredación, la vamos a encontrar no solamente en nuestra historia de vida, sino que la vamos a encontrar en la historia de nuestros abuelos y de nuestras abuelas. Y bueno, entonces ahí uno se da cuenta que es algo que viene repitiéndose o que viene mostrándose en las historias familiares. O sea, todo lo que estamos viviendo hoy en nuestro presente tiene una huella en nuestras historias familiares de nuestros antepasados.
Y a partir de ahí uno puede hacer un camino, puede decidir, en realidad es una decisión personal si reconcilia con eso o sigue diciéndole a ese abuelo o esa abuela, yo como tú, o yo como vos, abuelo, o yo por vos, abuelo, ¿no? En todas nuestras historias familiares hay enormes perpetraciones, hay enormes víctimas, y ellas y ellos necesitan en alguno de la familia que se pueda reconciliar esa situación familiar. Entonces es un libro que viene a hacer una irrupción de conciencia, no dejando afuera el hecho, ¿sí? No dejando lo que me pasó a mí con mi pareja, o lo que me pasó a mí con mi mamá, o lo que me pasó a mí con mi papá, lo dejo afuera, sino que lo traigo a una labor interior para encontrar la paz que tanto todo el mundo desea y anhela. Y en este camino, Gabriela, como muchas veces el pensamiento, cuando leía tu libro, nos jugaba en contra, ¿no? Nos va martillando todo el tiempo y muchas veces nos puede anclar en el pasado. Claro, porque el pensamiento, bueno, también es la tarea que hace el pensamiento, ¿no? Pensamiento lineal. Porque al depredador le interesa mucho el ego, son grandes compañeros de ruta. El ego el ego es el que te dice no vayas por los caminos de la profundización y siempre anda por la superficialidad, porque a mí me gusta que me des de comer, que me alimentes, no en esta banalidad. Es el gran trabajo del ego, ¿no? Y bueno, y es gran compañero del depredador, porque el depredador necesita que vives en esa superficialidad para poder seguir tomando tu poder. Entonces el pensamiento lineal es el que te dice nada, te dice culpalo al otro, poner la situación afuera, no tomes responsabilidad, entonces te va atrapando en esa interpretación de la realidad, porque lo que ves no es la realidad, es una apariencia. Entonces, bueno, es un enorme... La verdad es que fue un libro que lo fuimos editando muy a conciencia, en un momento muy difícil del mundo, donde la violencia es hoy una forma de relacionarse, y bueno, y con toda la osadía y el coraje de publicarlo y decirle a la gente que tiene que hacerse cargo de su propia violencia. No es solo lo que se manifiesta afuera, sino qué es lo que hago yo con lo que me pasa. Así que bueno, es un libro que ya empezó a tener mucha repercusión, y bueno, en cierta manera es una colaboración a poder construir una humanidad que esté más en conciencia de lo que es capaz de hacer y lo que es también capaz de destruir. Buenas tardes, Gabriela. Mariela, ¿estás hablando? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Marina? Mira, estaba leyendo el libro y escuchándote, y es una invitación al autoconocimiento, ¿verdad? Claro. El depredador interno, estos enemigos íntimos que muchas veces no queremos ver. Esa es la invitación que hace en un principio el libro a través de diferentes ejercicios. Sí. Y también justamente cómo uno reacciona ante esa mirada. Y vos haces una invitación a hablar y a sanar desde una mirada, desde el amor. ¿Y vos creés que justamente esa sanación individual e interna que uno puede llegar a hacer se multiplica hacia los demás, inclusive una especialmente visión de humanidad? a los que te siguen después? Supone que ahí está Amelita. Especialmente a la descendencia, o sea, todo lo que yo haga como madre o como mujer o como hombre va a traer una sanación en el presente, hacia atrás y hacia adelante. Y esto es importante porque yo cuando empecé con todo este trabajo de autoconocimiento y de no hacer justicia por mano propia y de decidir no la perpetración me invitaba a más perpetración, ¿sí? Uh-huh. Entonces, yo decidí que en esa energía asesina que había en mí, con ganas de ser de justicia, ser de venganza, porque esto realmente nos sucede a cada uno.
en diferentes estadios y en diferentes formas según cómo se presente la perpetración en nuestra vida, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se me reformuló a mí decir, bueno, me puedo convertir en una perpetradora, porque además el mundo te invita, el sistema te invita mucho más a perpetrar que a ir hacia la paz, ir hacia la reconciliación, ir hacia esa sanación, y entonces decir, bueno, o me convierto en una perpetradora o decido reconstruir, reformular, y en este trabajo de autoconocimiento ir hacia una reconciliación que, bueno, que lógicamente que los que me invitaban a eso eran nuestros hijos, ¿no? O sea, hacer por ellos, para ellos y por ellos, resolver algo que tenían que resolver los adultos, después ellos tendrán que resolver otras cosas. Pero es muy importante en el presente mirar hacia adelante y saber que todo lo que estás haciendo tiene un acto y consecuencia hacia adelante y hacia atrás. O sea, no es, esto es lo que tal vez cuesta muchísimo ampliar la mirada. Trato de utilizar, ¿no?, frases y palabras que puedan, las personas que nos están escuchando puedan tomarlo para su cotidiano, ¿no? Porque es muy difícil este trabajo filosófico, antropológico, hasta cuasi espiritual, cómo lo resolvemos en nuestro diario vivir, ¿no? Entonces, en la Argentina que nos encontramos hoy, donde hay un otro que tiene sed de venganza, tiene un acto de decir yo voy a hacer justicia, bueno, que en eso que por ahí puede repelerte a vos, ¿qué está hablando de vos, de tu propia perpetración o de tu exclusión? Y a partir de ahí empezar esa huella, ese camino. Y poder en algún momento darte cuenta que lo que le está pasando al otro también te está pasando a vos de otra manera, pero también en el núcleo, en lo medular, es lo mismo. Gaby, el otro día en la Feria del Libro, cuando presentaste el libro, una de las palabras así que quedó resonando fue el tema de aceptación, ¿no? Todo para poder evolucionar, transformarse, partís de esa base. ¿Qué nos podés decir? Claro, Paula, bueno, esa es la aceptación, para mí es hoy el camino espiritual, ¿no? Uno dice, bueno, uno puede matar, ir a rezar en todos los credos, ¿no? Sí, ir a la mezquita, hacer todos los rituales que cada religión invita para poder estar más, qué sé yo, limpio de pecados, más limpio de tus culpas, ¿no? Pero en realidad, si yo no acepto la vida tal cual es, esa religiosidad parece convertirse como en una bomba de tiempo, porque yo al no aceptar la vida tal cual es, con lo bueno y con lo malo, con lo fácil y con lo difícil, aceptar al otro, sí, con su forma, con su modo, que en su modo y en su forma hay una huella cultural, una huella religiosa que por algo nació en ese contexto, en esa época, y poder empezar a verlo en todo ese contexto. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser que yo pueda aceptar al otro tal cual es, porque me estoy aceptando yo también, tal cual soy. Con lo bueno y con lo malo, como lo vuelvo a decir, ¿no? Con lo fácil y lo difícil. Entonces, al aceptarlo, se me abre algo mucho más, empieza a fluir algo mucho más grande en mí. Entonces, dejo de estar partida en guerra, ¿no? Esto de aceptar mis heridas, mis miserias, tal vez hasta mis limitaciones, ¿no? Sí, es bueno aclarar que es un libro práctico, ¿no? Eso también. Claro, es un libro que trae, claro, sí. Nosotras, yo estoy trabajando en lo sistémico, estoy formándome en lo sistémico ya hace años, que me cambió por completo la mirada, y no es que solo me cambió intelectualmente. Yo he crecido como persona y como mujer y también como agente social, ¿no? Trabajo con muchísima más conciencia. Entonces, bueno, los talleres también están teniendo esa transformación, ¿no? Cómo llevamos algo tan complejo a lo cotidiano, ¿no? Entonces, igual hoy
chicos, en la calle está la perpetración, está la víctima, el victimario, el inocente, el ingenuo, están todos esos personajes que nos pertenecen, y que el perpetrador, en el fondo de su cuestión, está necesitando que lo veas y que lo redimas, porque él también quiere estar en algún, digamos, poéticamente, en su alma quiere también estar en la luz, quiere también estar en la paz. Entonces, siempre cuando hay momentos de enorme perpetración, hay una enorme, digamos, antagónicamente hay una enorme posibilidad de transformación y de sanación. Es difícil verlo, por ejemplo, hoy en Venezuela, ¿no? Pero bueno, es un ejercicio constante. Por ejemplo, a mí el otro día, con todo lo que está pasando en Venezuela y los diferentes puntos de vista y hasta incluso las incongruencias que la gente puede llegar a decir con respecto a lo que está pasando en Venezuela, pero desde Argentina, ¿no? Bueno, yo tuve que hacer un enorme ejercicio porque lo que me salía a mí era sacudir a la gente que estaba en contra de un venezolano que tiene su alma partida, su familia rota, su vida quebrada, y que en algún lugar solamente lo que necesita ese ser en este instante es un abrazo de solidaridad, de compasión. Nosotros no le vamos a poder resolver, pero sí podemos acompañar lo que le está pasando al pueblo venezolano en toda su contextura, ¿no? En toda su complejidad. Y bueno, dije, bueno, esta es la historia de la humanidad, ¿no? La división, ¿no? Esto de Caín y Abel, esto es clarísimo. Y entonces ahí me puse a hacer yo un ejercicio de poder sentirme unida a dos antagonismos, ¿no? Entonces, bueno, como verán, es un ejercicio que yo hago con digamos, todo el tiempo para no estar partida. Y si en algún momento me siento partida, bueno, ahí tengo que hacer una labor un poco más grande, sabiendo de que estoy siendo fielmente algo que me está partiendo. ¿Se entiende lo que digo? Perfecto. Porque si no, es como que sí, a veces siento que por ahí me quedo como en mis palabras sola, y digo, no, tengo que bajar a que la gente pueda empezar a encontrar en la palabra el camino, ¿no? Porque es abrir camino, si estás pasando un hecho de violencia, tomalo, y a partir de ahí hacé lo que tenés que hacer internamente para sanar, porque ese hecho de violencia no es lo que te hace otra persona, sino lo que viene marcando en tu sistema familiar. Y no te encontraste con ese violento porque sí, o porque fuiste una tonta y no te diste cuenta, sino que ahí está la posibilidad de que vos hagas un trabajo con tu perpetración. Esto es lo más importante, chicos, porque es ahí donde despertamos a una realidad, y a partir de esa realidad es posible construir humanidad. Si no, no la construimos. Estamos en los intentos hace rato. Gabriela, yo también estuve en la presentación del libro, en la Feria del Libro, y se te notaba muy conmovida. Si bien vos llevas, como vos te escuchaba recién, un camino interno de trabajo constante en tu crecimiento espiritual interior, se te veía muy conmovida porque se te veía o sea, que te habías encontrado con personas que habían realizado este taller de Barba Azul, y verlas, ¿no? Desde otro punto de vista, con un crecimiento a ellas. ¿Qué pasa por Gabriela en ese corazón, ¿no? que la conmueve hasta las lágrimas? Mucho, lloré con ella, sí. Después, cuando ya firmé el libro de cada una, nada, me brotó unas lágrimas porque vi el estruendo que fue en ellas encontrar su perpetración, y a partir de ahí el coraje de decidir sanar y reunirse con ese perpetrador internamente, hacer ese camino de reconciliación, y a partir de ahí todas hicieron un cambio estronduoso en sus vidas. Estronduoso, Ninguna volvió a ser la misma. Se volvieron todas en mujeres de una potencia, porque volvieron a tomar, se volvieron a empoderar, ¿no? Entonces, verla fue para mí
fue un viaje. Yo les decía, en sus crecimientos veo también el mío. Ujú. Yo le tengo un especial cariño a Barba Azul, porque yo mi encuentro con la oscuridad fue con Barba Azul, ¿no? Entonces es un taller que yo lo doy de una forma muy, ustedes me escucharon recién, me sale algo muy muy Sí, fuerte, sí. o sea, no lo puedo acallar, es enorme lo que me sale. Entonces además de haberme encontrado con los grandes maestros como Jung, Campbell, que fueron para mí los primeros filósofos y escritores que me fueron dando las llaves para no quedarme yo en un laberinto de víctima y empezar con los sismos, ¿no? Quedarme en una polaridad o quedarme en estos sismos que hoy ocurren en la humanidad, ¿no? El feminismo, el machismo. Sepan que, bueno, que yo empecé con una historia muy, muy trágica que me podría haber llevado, yo podría haber decidido luchar por los derechos míos como mujer y como madre, y llevarme de por sí los de los chicos, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, tuve que hacer una enorme labor interior para ubicarme en un lugar de ecuánime y de adulta responsable para que los chicos pudieran no estar atrapados en el ismo del hombre y en el ismo de la mujer. Entonces, eso para mí fue, esto que estoy diciendo es para mí muy grande, porque eso me ubicó en un lugar, en el camino del medio, como digo yo, ¿no? Es ni una cosa ni la otra, siempre son las dos, y el niño siempre lleva a su padre y a su madre más allá de los dolores y de las enfermedades o también, ¿por qué no?, de las prosperidades de sus padres, ¿no? Todos somos hijos, y cuando nosotros sanamos esa relación con nuestro papá y nuestra mamá, así como haya sido la historia, se nos presenta un presente completamente diferente. Entonces, yo camino de esta situación que hemos tenido, esta tragedia que hemos tenido como familia, a mí me ayudó a curar mi lugar como hija, mi lugar como madre, y que ninguno de los dos roles tuviera mayor preponderancia, sino que entre todos pudiéramos construir, restituir vida a los chicos. Así que el camino ha sido enorme para mí, enorme, y sigue siendo grande, porque bueno, también lo explicaba en la presentación del libro, este encuentro entre Oriente y Occidente sigue conjugándonos en momentos donde está radicalizada desde un lado y del otro todas las posturas. Así que bueno, sigue siendo muy potente para mí desde Occidente seguir sembrando la paz entre Oriente, ¿no? En estas palabras que vos mencionabas, te quiero anclar un poquito ahí, Gabriela, porque te escuchaba el domingo en el programa de Mirta hablar que a lo largo de esta lucha que llevaste durante años por tus hijos, se te había propuesto por más de 6 años caminos de violencia, ¿no? Vos mencionabas que nunca habías accedido a ninguno de ellos y contabas un episodio muy particular que te había pasado en un McDonald's de Guatemala a la medianoche, que a mí realmente me heló la sangre, pero que me ayudó mucho también, como vos mencionabas, a entender un poco cómo se maneja muchas veces este mundo de violencia. Claro, ¿no? yo la verdad es que lo expuse, yo generalmente no hablo de eso, pero lo estoy exponiendo porque veo que en general la humanidad no toma conciencia del mundo que se teje debajo nuestro. O sea, lo que aparece en la televisión no es el mundo real. Ese es un mundo que se pone en escena, pero no es el real. No es el que yo vi en Naciones Unidas, no es el que yo viví en Medio Oriente, no es el que yo vi en los pasillos de la Casa Rosada. Te digo que si yo tendría que escribir un libro sobre todas las conversaciones por las cuales yo pasé, sería un bestseller. Porque, digamos, no lo hice y no sé si todavía no tengo intención de hacerlo, porque no quiero que se convierta como una especie de chusmerío. Pero la verdad es que el mundo, que yo le decía a la gente, lo que ves no es lo real. Entonces conté ese episodio para que la gente se diera cuenta, o que pueda, a través de
de una historia, porque cuando uno cuenta, uno entra al inconsciente de todos nosotros, entonces se produce la conciencia. Entonces lo conté para que nos diéramos cuenta que lo que nos dicen no es la realidad es la que está atrás. Entonces yo tengo ese enorme ejercicio de poder ver una noticia y empezar a hurgar atrás de esa noticia la realidad que se esconde. Y bueno, y fue para mí un ejercicio enorme, increíble, porque yo he tenido que imagínate que entre medio de una sonrisa y de una puesta en escena, decidir la vida fundamental de nuestros hijos. Claro. ¿Hacia dónde ir? Y yo no estaba preparada para eso, porque yo venía de cambiar pañales, de dar biberones, de llevarlos al jardín, y de repente encontrarme con la cruda realidad en la cual se manejan y se negocian. Se negocia en el mundo, es fuertísimo. Es fuertísimo. No sé si lo podrás contar brevemente para que la gente por ahí pueda saber la historia que contaste ahí en el programa de Mirta. Bueno, sintéticamente esto fue así. O sea, cuando los chicos, el padre se los lleva y estaban desaparecidos, se contacta conmigo un señor que llámese espía, y diciéndome que tenía que encontrarse conmigo para hacerme una oferta. Entonces, lógicamente que me cita a las 12 de la noche en un estacionamiento de un McDonald's en la ciudad de Guatemala, porque de ahí nosotros vivíamos en Guatemala y Matt se lleva a los chicos desde Guatemala. Por supuesto que nosotros ya habíamos salido a la prensa porque no encontrábamos a los chicos y ya habíamos hecho todos los procedimientos judiciales, ya estaban ya se había pedido por Interpol la búsqueda de los chicos, o sea, estamos hablando de chicos bebés, ¿no? O sea, ya habíamos agotado todas las instancias, tanto jurídicas como las internas. Entonces ahí fue cuando yo le dije a mi papá, tenemos que salir a los medios de prensa a pedirle ayuda a los estados, porque ya esto excede algo personal, ya esto es algo mucho más grande, ¿no? Entonces, y mi desesperación de poder saber dónde estaban los chicos. Entonces ahí, concretamente lo que pasó fue que, bueno, al salir a los medios de prensa, bueno, ahí empezó a tejerse toda una cuestión de Estado, y bueno, y ahí se presentó este señor espía que me citó en este lugar a las 12 de la noche, entré a una camioneta, y este señor era un señor muy bajito, un joven, era más bien joven, no era, tal vez tenía mi edad en ese momento, un poco más, y entonces me empieza a explicar cómo sería el procedimiento del rescate de los chicos. Entonces yo le dije, bueno, entonces ustedes ya saben dónde están. No, para nosotros eso no sería un problema, nosotros es mucho más fácil localizar dónde están que el rescate. Y entonces me explicó todo el procedimiento y ahí me dijo que si yo aceptaba, cómo iba a ser todo, esto iba a tener, Argentina va a tener que pagar por el rescate. Entonces yo le dije, ¿pagar? ¿Qué es pagar? Y entonces me miró mucho más, si dijo, con mucha más, ¿cómo podría decir? Con mucha más sorpresa, pero al mismo tiempo con muchísima más, más perpetración, ¿no? Porque me dijo, bueno, no es que va a pagar con granos, me dijo. Y entonces ahí me di cuenta que el mundo se manejaba así, ¿no? Sí. O sea, si yo voy a hacer una guerra, me tenés que apoyar. Claro. Me tenés que dar armamento, ¿se entiende? Sí, sí. No es que me estaba diciendo eso, pero ahí me di cuenta cómo se manejaba esto. Claro. Y ahí también me di cuenta que la situación entre Imad y yo no era solamente entre nosotros, ya era una cuestión de Estado a nivel... entonces empecé a estudiar qué se tejía debajo de Jordania, qué se tejía debajo del Medio Oriente. Bueno, empecé a leer y empecé a cultivarme para poder tener o sea, para poder estar en la realidad, ¿sí? Y poder, cuando estaba frente a
digamos, a agentes de las Naciones Unidas, agentes judiciales, a jueces de diferentes, no quedarme en un margen de inocencia y de ingenuidad que me iba a destruir o me iban a usar. Así que tuve que salir de lo que yo creía para asumir cómo era el mundo y cómo se maneja el mundo, y bueno, y entonces ahí yo le dije que yo no iba a hacer que mi país pagara nada. Y entonces ahí me hizo un término que eso no lo conté, no es Mirta, que me dijo: usted es una mosca blanca. Eso es un término bien de los espías. Entonces yo la miré y le dije: yo soy una madre que nunca va a poner a su país, nunca voy a hacer que pague esto cada argentino. Claro. No voy a decir de dónde era el espía ni nada, porque se va a armar un lío. No, simplemente y no es mi idea. Limitaba el relato porque la verdad que no lo habías contado y me llamó. Y no, me heló la sangre. Imagínate que pasé por 4. No quiero. Durante 6 años, pasé por 4 y ese fue el menos dramático. Después tuve 3 más que fueron tremendos. Y además iba en paralelo a lo que se estaba tejiendo por debajo entre Occidente y Oriente. Que llegó un momento que me convertí en una lectora tan hábil de gestos, de miradas, que los mismos embajadores que estaban conmigo en las reuniones, y yo terminaba en las reuniones y decía: hay que tener atención a esto, hay que tener cuidado con esto, y que me miraban, me decían: Gabriela, bueno, me miraban, primero pensaban que estaba re loca, ¿no? Después empezaban a ver los hechos y me decían: mira, esto es lo que Gabriela nos había advertido. Y después, cuando empezaron a ver los conflictos entre palestinos y israelíes en Naciones Unidas, dije: atento, embajadores, que va a venir algo muy complicado para el país. Y ahí ocurrió las Torres Gemelas, al país, al mundo, ¿no? Uh-huh. Y entonces me llamaron y me dijeron: ¿Usted a usted algún servicio de inteligencia la está orientando? No, señores, estos son años de leer conflicto debajo de la alfombra. Uh-huh. Esto fue así, chicos. O sea, realmente me convertí en una lectora del horror del mundo, y bueno, también tenía que ver qué hacía yo con ese horror que veía, ¿no? Lo denunciaba, lo que yo les decía era: mi tarea es otra, no es estar denunciando. Pero yo lo dije porque lo que le pasa hoy a la Argentina, en un momento muy crucial, donde la decisión de la Argentina hoy está en cada argentino, no está en la política, claro. Esto es lo que les quiero decir. Uh-huh. Esto lo dije para eso, ¿no? En que cuál es el país que queremos, qué es lo que queremos para nuestros hijos, para nuestras familias, ¿qué queremos? ¿Dejarles un país manejado por gente o queremos un país que sea de cada argentino? Esta es una decisión que vamos a tener que tomar, y bueno, por eso lo dije también, ¿no? Porque no sé si somos conscientes de lo que está pasando debajo de todo de toda esta Argentina, ¿no? Argentina está en momentos muy difíciles, ha estado en momentos muy difíciles, pero no sé, o sea, cuántos somos. Asumir la realidad es duro, pero es lo que nos hace adultos y es lo que nos hace ser humanos. Si no, parecemos que somos como zombies, que no podemos ser protagonistas, que no... Bueno, chicos, todo esto trae enemigo íntimo, o sea, con ustedes lo abro un poco más, ¿no? Pero creo que es tiempo para que la humanidad asuma su realidad. Sí. ¿Sí? Algo muy lindo que te escuché la otra vez era que a veces, y es cierto, muchas veces vivimos en una queja constante, ¿no? En esta situación por ahí tan compleja de la Argentina y tan crucial como vos bien mencionabas, y nos cuesta mucho el agradecimiento, ¿no? Agradecer por tener vida, por los vínculos que nos vamos cruzando, asumir nuestra realidad, nuestro presente, pero también esto de agradecer. Y hacías un lindo ejercicio a la noche
en el que vos vas Sí. repasando por ahí los momentos lindos que fuiste pasando en el día. ¿Cómo es eso? Por ahí te lo pregunto porque por ahí del otro lado hay alguien que puede tomar este lindo ejercicio y empezamos a hacer una revolución de agradecimiento también en Porque el el otro, ¿no? agradecimiento trae abundancia, Tal cual. ¿sabes? A ver, acostarme y agradecer haber tenido la oportunidad de abrazar a mi mamá o de haberla acompañado hoy al médico, haber tenido qué sé yo, el haber tenido una dificultad que me mostró que... Ayer, por ejemplo, te voy a contar algo. Ayer fui al médico y tenía que pagar, entonces saqué plata del cajero. Cuando llego al médico me di cuenta que el cajero no me había dado todo lo que yo le había pedido, ¿no? Sí. Entonces, salí del médico reconfundida. Digo, bueno, ¿qué hago? ¿Quién me va a creer? ¿Qué voy a creer? ¿Qué voy a hacer? ¿El cajero? ¿Cómo voy? Entonces dije, no, bueno, estoy viviendo esta experiencia, tengo que entrar al banco y explicar lo que me pasó. Entonces entré al banco, le expliqué al chico, le expliqué a tal, todo muy normal, ¿no? Muy normal. Bueno, señora, tiene que llamar a Banelco. Bueno, llamo a Banelco, le explico a Banelco me dijo, bueno, perfecto, fíjese si, bueno, en definitiva, en menos de una hora tenía resuelta la situación. Claro. Y yo dije, ay, qué bueno. Entonces anoche cuando me fui a dormir dije, bueno, agradezco esa situación que parecía como conflicto, ¿viste? Además tenemos todos en la Argentina esta cosa de que si el cajero nos da menos, porque esto tiene que ver con la Argentina, ¿viste? Estamos recibiendo poco y nos están sacando mucho, ¿no? Todos tenemos esa sensación. Sí. Entonces yo dije, bueno, esta situación de retención de dinero me está diciendo a mí que yo tengo que poder, con lo que tengo, ver cómo vivo. Y esa es una decisión mía, no del gobierno, no, es una decisión mía. ¿Y dónde yo voy a buscar más recursos? Entonces, cuando me fui a dormir anoche, agradecí esto que me estaba pasando, porque hizo que yo además entrara al banco, viviera una situación, viera cómo se resuelve esta situación, y eso me empoderó, me puso en una situación de responsabilidad y de toma de conciencia. Entonces, eso es lo que hace. Entonces, ¿qué sucede? Vos realmente dormís muchísimo más placentero y la vida se va haciendo abundante para vos, porque todos los días tenemos que atravesar alegrías, dificultades, desafíos, cómo existimos, ¿no? Cómo se existe, cómo se vive, bueno. Entonces, todos los días tenemos posibilidades. Entonces, en la noche, cuando haces el cierre, bueno, vas diciendo, bueno, esto, entonces vas creando toda una conciencia en vos que la vida no te pasa por arriba, sino que vos estás siendo consciente de la vida que estás llevando. Y como vuelvo a decirte, la gratitud trae abundancia. Gabriela, muchísimas gracias por este contacto con Yo Quiero Verte. Sé que a las 15 arrancás un taller Sí, en breve. arranco el taller del año, así que bueno, les agradezco este tiempo. Un beso enorme, gracias chicos por esta entrevista maravillosa, por este espacio, por animarse a la escucha, y bueno, y un beso muy muy grande, un beso enorme a Paula. Besos, besos. Y adelante, ¿no? Estamos en un momento de la humanidad donde esto es importante, hacer consciente de quiénes somos y qué es lo que nos constituye como personas. Que tengas un lindo fin de semana, Gabriela. Muchísimas Igualmente. gracias. Pasaba por el aire de On Radio Gabriela Arias Uriburu, autora de este libro Enemigo Íntimo, que ustedes van a poder adquirir en todas las librerías del país, lo van a encontrar. Ya está ahí a la venta y es importante poder encontrarnos con este enemigo íntimo, aceptarnos, como bien decía Gabriela, empezar a agradecer y todo lo que ella fue hablando, ¿no? Imposible resumirlo en unos minutos, pero está bueno bucear en el libro de Gabriela e ir descubriendo a nuestro propio enemigo íntimo.